Hola, yo soy Franco González Mejía. Y yo soy Andrés Bonilla Townsend. Y esto es Debatiendo por el Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre la ideología de género en el Perú. ¿Qué? No, mentira, es una broma. Ese fue el tema de nuestro primer video, están invitados a verlo. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro presidente PPK. Sí, el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que se siente avergonzado, traicionado por los actos de corrupción cometidos por el expresidente Alejandro Toledo. Ha dicho que estos actos deben de ser sancionados con toda la celeridad posible por la justicia peruana. Lo que nosotros queremos decir es que el señor Pedro Pablo Kuczynski no debe de desvincularse de los actos del señor Alejandro Toledo, pues él tenía un vínculo muy estrecho al gobierno del expresidente Alejandro Toledo, pues él se encargó de ver el aspecto de la contratación con Odebrecht, el aspecto de las licitaciones, el aspecto de las adendas. Incluso fue el encargado de firmar la ley 28670. Así es, Andrés, la ley 28670. Antes de explicarles en qué consistía esa ley, les voy a contar algo. El Estado en el año 2005, todo el año 2005, empezando el año 2006, estaba prohibido por ley de contratar a Odebrecht, igual como a Graña y Montero. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo? Si estaban prohibidos, al final el contrato se firmó y la interoceánica se hizo con Odebrecht, con Graña y Montero y con otras empresas. El tema fue el siguiente. El 3 de agosto del año 2005, la Contraloría emitió un informe preventivo donde decía que el Estado no podía contratar a estas empresas. ¿Por qué? Porque tenían juicios pendientes con el Estado por incumplimiento de contrato. La ley de la Contraloría, aquí les voy a leer la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, le impedía al Estado contratar a estas empresas por los juicios que tenían con el Estado. Entonces, ante esa prohibición, lo que generalmente se debería hacer es cumplir lo que la ley te dice, ¿sí o no? Pero para esto ya sabíamos que en noviembre del año 2004 el presidente Toledo se había reunido con altos directivos de la empresa Odebrecht, con el señor Jorge Barata, a tomarse unas caipiriñas y les había exigido 35 millones de dólares, que posteriormente solamente le darían 20. Entonces, el presidente Toledo ya tenía una obligación ahí, corrupta obviamente, pero de cumplir con Odebrecht y de sacar a como de lugar la contratación con esta empresa corrupta. ¿Qué se hizo? Ahí viene el tema de la ley 28670. Lo que hizo el Estado fue, en menos de 24 horas, en enero del año 2006, fue promulgar una ley que ahora, sabiendo las coimas que recibió el presidente Toledo, la podemos catalogar como una ley perversa, como una ley oscura y con intereses subalternos. ¿Y saben quién firmó esa ley? No solamente Toledo, sino usted, presidente Pedro Pablo Kuczynski. La Fiscalía Anticorrupción el año pasado ya le había abierto investigación a Toledo y a Kuczynski en marzo. Sin embargo, en septiembre la investigación se cerró por falta de pruebas fehacientes. ¿Qué más pruebas que la de ahora de saber que el expresidente habría recibido una gran coima de parte de Odebrecht? Y lo que intentamos decir no es que PPK supiera de la coima ni que él recibió una coima. Estamos diciendo de que PPK era consciente de que dicha contratación era ilegal. Es responsable técnico y un responsable moral de contratar a Odebrecht. Porque una persona que ha estudiado en Cambridge y en Princeton, que ha trabajado en Wall Street, no puede desconocer temas tan fundamentales. Una de dos: o el presidente es un incompetente, o el presidente es un corrupto o un desentendido moral. Y yo sé que usted, presidente, no es un incompetente.
Entonces, ¿qué cosa es, no? Esta ley yo la considero como repulsiva porque fue motivada por un presidente de la República que ya había negociado una coima con la empresa Odebrecht. Una ley bien oscura que se sacó en menos de 24 horas. Se agendó en 40 minutos la comisión permanente que se había reunido un día antes y ya tenía una agenda y este tema ni siquiera estaba en la agenda. Se agendó de inmediato y al día siguiente salió el presidente del Congreso y él, el señor Marcial Ayaypoma, de Perú Posible. De Perú Posible, toledista, y el señor Gilberto Díaz era el vicepresidente. Y el señor Díaz ha admitido de que esta ley se coordinó desde Palacio de Gobierno. Y en esta ley, ya para terminar y pasar donde Andrés, se daba en el artículo 2 la conformación de una comisión de alto nivel para supervisar la ejecución de esa obra. ¿Y quién estuvo a cargo? Dice aquí, la comisión que se refiere al presente artículo estará presidida por el presidente del Consejo de Ministros, quien era el señor PPK. Andrés, explícanos cuál es la gravedad del asunto en relación a lo que te acabo de mencionar, con que PPK primero fuera ministro de Economía en el tema de la negociación y de la contratación de Odebrecht y luego fuera presidente de esta comisión de alto nivel. Bueno, básicamente al ser ministro de Economía y al encargarse del proceso de licitación y de contratación, era consciente de que existían ya los procesos abiertos contra Odebrecht y de que podrían existir estas presuntas coimas hacia el presidente Toledo. Además de ello, al ser encargado de esta comisión de alto nivel, ya siendo presidente del Consejo de Ministros, era consciente de la existencia de las famosas adendas que empezaron a emitirse ya en el gobierno del señor Alejandro Toledo. ¿Y qué es una adenda para que la gente entienda? Es un acta en la cual se modifica el presupuesto de una obra de acuerdo a los intereses de los que han firmado la contratación. Las adendas en sí no son malas, o sea, en su naturaleza no son malas, pero pueden ser negativas cuando se utilizan para, como lo dice Andrés, sobrevalorar el proyecto, sobrevaloración que se dio. Y de manera amplia en el gobierno de Alan García, que no vamos a hablar de él en este video, el tema es que se dieron, ¿cuántas adendas? Se dieron aproximadamente 7 adendas. Pero en el gobierno de Toledo. No, en el gobierno de Toledo un aproximado de 3 o 4. Así es. Y al final todas estas adendas triplicaron el costo de la interoceánica, que empezó con un aproximado de 800 millones de dólares y ahora se ha terminado con un aproximado de 2.500 millones de dólares y Dios sabe cuánto más. Si bien la mayoría de esta sobrevaloración se dio en el gobierno de García, comenzó en el gobierno de Toledo. Y el encargado de la comisión de alto nivel era Kuczynski. Entonces, estuvo implicado en sacar una ley perversa, una ley oscura, como fue la ley 28670, y estuvo también relacionado a los aspectos de la contratación de Odebrecht y a los aspectos de la supervisión de la obra que incluía estas adendas. Entonces, no estamos diciendo que el señor PPK sea un corrupto, pero estamos diciendo que debería ser investigado porque tiene el perfil de una persona corrupta y de una persona que siempre ha sido un lobista. Y hablando sobre el factor lobista de PPK, no podemos dejar de mencionar a una mujer que, según la revista Semana Económica, es una de las personas con más poder en relación a los lobbies en el Perú. Esta es la doctora Cecilia Blum, que coincidentemente en la época de PPK y Toledo, cuando se negociaba este tema de la interoceánica y de la contratación con Odebrecht, ella era directora de la oficina de asesoría jurídica y también fue jefa del gabinete de asesores en la PCM, en la presidencia y Consejo de Ministros, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros. Según fuentes confiables que tenemos, la señora Cecilia Blum estuvo presionando al Contralor de la República, el señor Genaro Matute,
que yo tuve el placer de conocer, un hombre íntegro, un hombre honesto, que fue justamente el que presentó el informe preventivo del cual les hablábamos al principio del video. Él se opuso a que el Estado contratara a Odebrecht porque la contratación era ilegal. Y la señora Cecilia Blum le decía que no tenía nada que ver el tema de los juicios abiertos porque Odebrecht aún no había sido notificado sobre los procesos, y eso era falso porque los procesos ya estaban abiertos. La señora Cecilia Blum sigue estando en el entorno de PPK. Ella trabaja con la consultoría New Link, si no me equivoco, que asesora tanto a empresas públicas como privadas. Y qué coincidencia que el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski haya emitido el decreto legislativo 1250. El gobierno actual. Que restringe de facultades a la Contraloría para investigar los aspectos técnicos de contratación entre el Estado y las empresas privadas. Esta ley, ¿qué tiene de oculto? ¿Qué trama esta ley? Como tú bien dices, aún hay personas que están detrás de esto, como la señora Cecilia Blum, que estuvo involucrada en este tema de la interoceánica, como tú bien lo has dicho. Acá hay intereses ocultos también, probablemente, de la empresa Graña y Montero, ya que estuvo involucrada en el aspecto del tema de Odebrecht. Y ahora va a estar con el tema del gasoducto. Claro, que PPK ha anunciado que va a volver a hacer una licitación y una contratación con Graña y Montero. Entonces acá hay algo que no es normal. Hay temas que no cuadran, hay temas que están relacionados con el lobismo y la corrupción. Señor Kuczynski, nosotros queremos que usted garantice la honestidad de su gobierno para con los peruanos. Exacto, Andrés. ¿Cuál es el sentido de que el Ejecutivo le reste facultades de investigación a la Contraloría de la República? Es momento de que usted entienda, señor presidente, que si bien pudo tener su pasado de lobista y de empresario, el Perú no es una empresa. El Perú es una nación de peruanas y peruanos que confían en un futuro. Y usted no se puede poner a negociar con ese futuro. Tiene que entender de que tiene que gobernar para las personas y no para las empresas. Y los bolsillos que tienen que llenarse no son los bolsillos de Fujimori, ni de Toledo, ni de Alan, ni de Humala, ni de Nadine. Los bolsillos que tienen que llenarse son los bolsillos de la gente, de las personas de a pie que están sufriendo con la pobreza día a día. Yo sí creo en la inversión privada, pero no creo en la inversión privada de la forma en la que usted cree y en la forma en la que usted se ha sabido manejar toda su vida, al igual que el establishment político. Lobbies entendemos que tengan que haber bajo la regla de la ley de lobbies, lobbies transparentes, no lobbies con corrupción que terminan perjudicando severamente al país. Andrés, tus últimas palabras en relación a este tema. Que la política tiene un sentido de servicio en beneficio de la población y no en beneficio propio. Por ello, la política tiene que tener un sentido de ética, señor presidente. Así es, hermano, comparto tus palabras. Gente, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos el apoyo que recibimos en el primer video. Gracias a los 51 suscriptores que tenemos. Gracias a la gente que compartió el contenido, que comentó el video. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse. ¿Y qué más, hermano? Dejen sus comentarios, dejen sus likes, síganos viendo y hasta la próxima, queridos amigos. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.